Muchas gracias. De un momento. Entonces, hoy empezamos desde la primera clase descargamos del correo, descargamos unos archivos del correo de el curso que es Lonja Panamericana QGIS, Lonja Panamericana QGIS 2022, como lo vemos en pantalla. Ese correo, la clave para ingresar es QGIS 2022, y al ingresar al correo vamos a descargar este archivo. Uno ingresa al correo y ve esto acá. Vamos a descargar, abrimos el correo que dice archivos a usar en el curso básico de QGIS 3.22. Le damos ahí y descargamos ese archivo. Eso es lo que estamos haciendo con lo que iniciamos esta clase prácticamente. Ya vamos a abrir el QGIS con la entidad que ya veníamos trabajando, con el archivo del departamento del Meta, con el que veníamos ya trabajando. Lo vamos a abrir y a esta entidad le vamos a agregar esas bases de datos que tenemos ya descargadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Muy sencillo, es lo mismo que agregar las bases catastrales, los checks de bases catastrales. Entonces, vámonos para la carpeta donde tenemos los archivos, donde les dije ahorita, donde los llevé, donde está la carpeta Aster, los drenajes y las vías. Entonces, como este es un predio en el Meta, lo de Antioquia no nos va a servir. Ese ahora lo trabajamos con un predio de San Carlos, que ya bajamos una base de datos de ese predio de San Carlos, y algo ahorita me la descargamos. Entonces vamos a trabajar con la de drenajes de Colombia. ¿Qué son los drenajes de Colombia? Son los ríos, quebradas y arroyos de Colombia. Si le damos doble clic, encontramos todos los archivos que componen un shape, ¿cierto? Entonces, para abrir el archivo que necesitamos es siempre el que tiene como una A y es de color más gris. A mí no me aparece eso. Mira. Sí, debe aparecer ahí. O el que dice acá al final, recurso de forma de AutoCAD en tipo, pero el que no es rojo. Es que eso no le aparece como. Entonces vean, el que hay que abrir, drenajes, es uno. Bueno, entonces vean, el que hay que abrir es uno de los que dice con la extensión SHP, y es el que dice el del tamaño más grande. Sí, Ese, ¿cierto? Entonces lo abrimos. Sí, pero ¿cómo lo abrimos? No le damos doble clic, no, ese lo abrimos como abriendo la base de datos catastral. Lo cogemos, le damos clic y sin soltar el clic lo llevamos a QGIS, y en QGIS, en capas, soltamos el clic. Entonces ahí agregamos los drenajes. Nos debe aparecer en QGIS esta capa, drenajes. Entonces, como el predio es muy pequeño y se ve que la zona no es. Pero mostrarles completo como le aparece a la gente. Parece que Así, pues, mostrarles sí. esto. Vea, Daniel, estos son los drenajes de Colombia. Pero mostrarles que el mapa aparece todo. debe ser que fue quedar sí. Porque tienes que arrastrarse el que no era. ¿Cierto? Así aparecen. Tienes que arrastrar el shape. Estos son las quebradas, drenajes de Colombia. aparece todo. Entonces, del periodo que venimos trabajando, ¿Qué vamos a mirar? si observamos lo más cercano que tenemos es este cañito que vemos acá, esta quebradita que vemos acá, que nos aparece, ¿cierto? Ya, venga, vamos a ver, ya, eso, ya tienes ahí los drenajes sencillos, los Dale, yo miro, ya lo tengo aquí. Pero ¿cómo hago para abrir el mapa que abrió Juan? No, es porque ya los tiene, listo. lo baja y aparece todo. Entonces, Pues, es una zona con el seca que scroll. nada más tiene un caño por acá, por este lado, entonces bajen la imagen. Si quieren. Enseñarles que si no aparecen, como aparecen en café, cambiarlo a azul. Ya.
Eso sí, hay que cambiarlo a azul y poner un poquito más grueso que pueda. Ya vamos a hacer todo eso. Eso, y coja la manito y suba. Ya, aquí en Google me aparece este cambio y en los drenajes me aparece este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le puedo dar doble clic a la capa de drenajes, ¿cierto? Lo que hicimos fue traer la base de datos, el shape que bajamos y lo vimos como una capa en QGIS. Eso es lo que hicimos al arrastrar el archivo, al arrastrar el archivo al QGIS. Puede abrir con doble clic. No, con doble clic no lo va a abrir, no. Entonces, acá ya estamos en los atributos, en simbología. ¿Por qué no abre este archivo si es shape? Porque, como le digo, un shape no está conformado por un solo archivo, ¿cierto? Permiso, vamos acá. Aquí observamos que los drenajes, el shape de drenaje de ese archivo que estamos viendo lo componen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archivos independientes. Uno guarda las propiedades, otro las líneas, otro las coordenadas, cada uno hace una función diferente. A la izquierda ya y todos se recopilan o se compilan los junta el más grande, está ya, así como lo tengo. con la extensión SHP. Lo que no tengo es esa pantalla. Este puede faltar, entonces un archivo shape no es que sea un archivo ejecutable por él solo, sino que necesita un programa como QGIS que coja todos y los interprete. No los puedo clic sino arrastrar. Sí, arrastrar o abrirlos como abrirlos como una capa. Okay. También ya les voy a decir cómo se abre como una capa. Entendí. Listo, ya abrimos aquí. ¿Listo? Cierto. Estamos listos acá. Sí, un momento, entonces se puede abrir así. Yo elimino aquí la capa. O también, estando en QGIS, la otra forma de abrir un archivo shape es, podemos ir a abrir administrador de fuentes de datos, ¿cierto? Que queremos abrir un vector, o sea, una capa vectorial, y buscar acá donde dice fuente los archivos que queremos abrir como tal. Entonces buscamos la carpeta donde tenemos los archivos del curso, los drenajes, y abrimos la misma carpeta que arrastramos, abrimos, añadir, cerrar, y nos añade la misma capa. Pero es más fácil uno buscarla y arrastrarla, uno todo esa. Aquí está. Aquí estamos todos en el mismo. Entonces sí, ya con los drenajes abiertos, con la capa de drenajes en el QGIS agregada como una capa, vamos a cambiar las propiedades, porque vea que ni el grosor ni el color no nos identifica un río, debería ser como azul y un poco más grueso. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos nos ubicamos en el panel capas, en drenaje sencillo, que es la capa que agregamos, la de los ríos. Le damos doble clic o clic derecho, propiedades. Clic derecho, propiedades. ¿Para qué? Eso, para que nos aparezca esta. Propiedades, sí. Eso, y nos aparece las propiedades que ayer ya vimos. Nos podemos parar en simbología, porque vamos a cambiar la simbología. ¿Cierto? Nos paramos en simbología, vamos a cambiar la simbología. Y aquí en simbología buscamos la opción aquí en el centro que dice línea simple. Ahí en línea simple nos sale un color a elegir. Entonces en la pestañita, en el triangulito negro hacia abajo en la pestañita, damos clic y nos aparece unas opciones de color. Buscamos el azul. ¿Cómo busco yo el azul? En este círculo cojo esta pestaña, esta línea negrita, y muevo el círculo hacia el azul. ¿Qué tono de azul la quiero? Sí, o abajo escoge uno, pero si quiere más personalizado, por acá, y pongo el tono de azul que quiero, o simplemente le ponen un azul de los que hay, ¿cierto? Ya personalizado. Yo sí me gusta como, bueno, sí, un azul. Sí, buenas. Sí, profe. Sí. ¿Podemos hacer un ejercicio con un número catastral? ¿De qué departamento? El meta. Del Meta. ¿Vos sos Arbey? Sí. Ah, es que te conectaste de Lonja.
Desde el correo, también estamos desconectados desde el correo. Bueno, ¿qué más? Sí, nosotros estamos haciendo esto con el predio que iniciamos la primera clase, Ah, bueno. el bien. del metal que vos nos dijiste. Dígale que Sí, lo sí. detalle y que cualquier cosa nos diga. Ya tiene abierto el QGIS Sí, ahí estamos trabajando. en el predio en el que venimos ya trabajando, ¿cierto? Sí, sí. Hay que unirnos a la carpeta donde está y abrir el predio con el que venimos trabajando, ¿cierto? Bueno, Que es el que viene en triangulito, el 115.000.24.000. Ese es el código que estamos trabajando. Bueno, continuemos. bueno. Ya de el correo descargamos la base de datos, ¿cierto? Del correo la descargamos, por defecto se va a descargas muchas veces, a descargas, de ahí la pasamos a la carpeta que venimos trabajando y la descomprimimos, y de ahí es donde sale el archivo de los drenajes, ¿cierto? Drenajes de Colombia. ¿Qué hacemos? Vamos a las drenajes y el archivo más grande lo arrastramos al QGIS y así es que abrimos este archivo. Ya estamos en la después línea con el archivo damos en QGIS le damos también en aceptar. ancho de marca, Sí. ¿cierto? En ancho de marca le podemos poner 1 y le damos en aplicar y aceptar. Entonces, En- ancho 1. Sí, Entonces. y ya abajo en las opciones de abajo ya eso, 1. Sí, 1. Sí. Y acá, aplicar. Aplicar y aceptar. Ah, yo le dejo aceptar. Eso también no importa. Ah, bueno, Son listo. cosas, al final va a ser lo mismo, y no que yo aplico, porque muchas veces uno se acostumbra a eso, porque uno se acostumbra a aceptar, y al aceptar cierra la ventana, y muchas veces uno no necesita que la cierre, sino seguir poniendo etiquetas y otras cositas. Listo, perfecto. Entonces por eso yo me acostumbro a aplicar y después a aceptar. Aplicar es. Es muy importante para el evaluador lo que hablamos ayer, preguntarle a Rey, porque es que yo tengo esa duda, si eso no es expansión, eso es urbano, preguntarle si ese predio es urbano. Sí, Arbe, aquí tenemos una pregunta sobre el predio del meta que estamos trabajando. ¿Ese predio es urbano o es rural? Porque nosotros lo bajamos de lo rural. Sí, buenas, Arbey. Dale por ahí, bueno. Entonces, ya aquí en los drenajes, como que queremos saber el nombre de este cañito, que aquí lo vemos en la foto, que decide los drenajes, pues la base de datos no va a ser muy exacta, pues como tal, pero sí nos muestra más o menos por dónde pasa el arroyo o río como tal. Este es el más cercano que tenemos al predio. Aquí está el predio, ¿cierto? Si le hacemos zoom, podemos ver el predio, y detrás del predio vemos un caño, un río. Para saber cómo se llama ese río, ¿cómo hacemos? Nos vamos para el circulito azul, que ya sabemos cuál es, y simplemente ubicados en esa capa, en la capa de drenajes, le damos clic encima a la línea. Entonces nos dice que es el río Acasitas. Me decía algo. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a...? Ya tenemos abierta los drenajes, ¿cierto? Listo. Ya con azul y todo. Necesitamos saber, bueno, pero ese ¿cómo se llama ese río? El río quebrada. Esa quebrada, Sí. o cómo le dicen, Esa hay una, línea. esa línea, ¿qué atributos le pusieron? Sí, ese hilo de. Ese es lo que hay ahí. Entonces nos vamos, como venimos Información. haciendo a la ida de información, tenemos que estar parados en la capa de drenaje. Drenaje, Si estamos sí. en la de Google, no nos va a activar. Ok. Bueno, cierto, no va a activar. Bueno, hay unas que no activan. Tenemos que estar en la de drenaje, y en la de drenaje le damos ahí, Sí. seleccionamos esa, ¿cierto? Seleccionamos, Ya. paramos en la línea azulita y nos dice que nombre de geográfico, río Acasitas, no es el Acasías, sino el Acasitas. Debe desembocar en el Acasías. Si nos vamos más hacia acá, desemboca acá, que este sí parece ser el Acasías.
Generador de Plaza, bueno. Ahí está. Entonces, ese. Eso Daniel, profe, Sí. en el tema de nuestros avalúos, Entonces, son impactos al valor, todo eso son... y otra cosa, para el tema de valor es muy importante saber a qué distancia se encuentra del drenaje como tal. Entonces necesitamos saber, ya tenemos el drenaje, el caño, para que la línea se vuelva cierto, podemos cerrar la tabla de información, Sí. ¿cierto? Los resultados de identificación. Otra de las observaciones, el informe. Si ya tenemos esta ficha, es ya llevarnos al informe. Ah, sí, por eso. Pero Pero, se llama meter No, muchas por eso, cosas. ya. ya vamos para el informe, le estamos agregando a diferentes bases de datos para poder dar un Ok. informe bien. Si nos vamos para la mano, siempre la manito nos pone otra vez azul, entonces necesitamos saber qué distancia, porque en el informe puedo decir, del río a Casitas está a una distancia de tantos metros. Entonces, de forma rápida la podemos ver acá en esta herramienta. Medir línea. Con la manito, de su con la manito superior. puesta. Daniel, pero yo tengo una pregunta ahí, es Sí. que visualmente pareciera que el río está abajo de la línea. Porque uno ve Sí, los sí, árboles. y realmente puede estar abajo de la línea. Estos drenajes de Colombia, como son obtenidos de unas formas, no es que recorrieron el río como tal o la quebrada como tal, sino por medio de modelos de elevación y lidares y otras tecnologías, sacan el cauce probable. Entonces mira que hay veces que coincide, hay veces no. Es más fácil. Entonces, uno por la base de datos de los drenajes, uno se ubica más o menos para saber, porque muchas veces los ríos no se ven, los caños no se ven. Entonces, nos ubica y ya uno gráficamente, si tenemos la fotografía satelital, ya hacemos esas pequeñas correcciones, ¿cierto? Perfecto. No es que la ¿Qué? base de datos, esta es la que maneja el Agustín Codazzi, no es que sea pues correcta como tal, ni las catastrales son correctas, de los predios son correctos, hay unas incoherencias impresionantes. Antes nos está coincidiendo mucho, diría yo. Bueno, Siempre entonces, tenemos conocimiento de la fecha en la cual se actualizó, ¿cierto? la última, sí, yo creo que en la misma identificación, en el mismo identificador, si vamos a derivados, no, aquí no dice qué fecha está, dice null. Miremos a ver si de pronto. Me pregunto es porque muchas dice. veces hay escorrentías que son ya inexistentes y que pueden aparecer en un momento y ya después no aparecer. Sí, pero como es complicado que desaparezca depende del tamaño también, ¿cierto? Muchas veces las más pequeños, nacimientos muy pequeños y eso, no están registrados en la base de datos, tampoco Daniel, están te todos. ayudo con una consulta, creo que es Nicolás. Sí, Como el afluente en este momento no está marcado sobre la línea, en la herramienta que nos va a enseñar, ya la cogemos. sí, ya cogemos donde es, venga y verá. Exactamente. Entonces, bueno, sí, ya lo que vamos a hacer es medir la distancia que hay del predio a ese afluente como tal, Y al río generalmente a lo Casitas. hacemos, Daniel y Juan Carlos, que te vi marcar al borde, es al eje del predio. Al eje del predio, No, del listo. predio no. No del parámetro más cercano, no al eje del predio. No, Al no. centro del predio Al como centro tal. del predio. Entonces, bueno, Es como lo recomendado técnicamente. listo. Entonces, vea, Eso muy es una cabina importante. del centro. Si es al centro, Es el impacto al inmueble. Pero bueno, si es el centro, podemos hallar el centro o el centroide de cualquier polígono que tengamos. Y que necesitamos medir que sea al centro para no hacerlo hacia ojo, no, vamos a lo que es exactamente matemáticamente. Ahí vamos a ver qué estamos ¿Cuál viendo. es el centro? Entonces, nos paramos en el predio, vamos a hallar, antes de medir, el centro de este predio, de este polígono. ¿Qué hacemos? Nos paramos en predio Arbey, como en la capa predio Arbey, ahí la seleccionamos que quede azul, Entonces, nos vamos para vectorial y aquí en herramientas de geometría le ponemos centroides.
¿cierto? Ah, yo La me primera confundí. opción. Ah, arriba. Aparece en En el herramienta. en el Predio, predio, no, predio, en el predio. predio. Listo, No predio, tengas predio. el nombre, aparece ahí. Listo. Se llama Sí. para vectorial. Otra vez, nos paramos en predio Arbey. Nos Predio vamos Arbey. para el menú de arriba vectorial. Pero Vectorial. yo no estoy con la manito, sino yo con la medición. No, Ah, ya está. vale. Oh, si quiere, dele en Quítese la la manito. medición, quítese la O sea, medición. dele en la manito. Dele Ok, clic ya. en la manito Parece para que que le salga. Aparece en el logo. Predio Arbey, que Se dice va para vectorial. predio Arbey. Predio Arbey, vectorial. Y ya se va para la el Vectorial. menú vectorial. Sí. Y ahí en vectorial, Geometría. herramientas de geometría, centroides. Ahí, vectorial. Esto es para hallar el centroide, sí. ¿cierto? O sea, como la parte central, si hay geometrías muy raras, entonces él calcula como que quede a las partes iguales Sí, de estamos todo. en centroides. Se lo coloca ahí. Al abrir centroides nos abre esta ventana donde nos dicen unos parámetros. Entonces, ¿cuál es la capa a la cual le queremos hallar el centro? La figura, que como ya la seleccionamos, predio Arbey ya nos aparece. Si no aparece aquí, en la pestañita, lo seleccionamos, predio Arbey. Listo. Como él va a ser, ya si queremos lo guardamos y nos le damos en ejecutar. Ya nos creó un centroide. Y cerramos. Cerramos. Listo. Ahí está un puntito. Sí, eso, ese es el centroide del predio. De ahí es donde deberíamos de empezar la medición, ¿cierto? Ese puntico es el centro. Calculado matemáticamente. Geometría. Vectorial, Vectorial. herramientas de geometría, centroides, Centroides, la primera. La primera. Centroide. Hay que ver. Centroides. Arriba. Crear centroide. Eso, nos fijamos que, como mira que ya está, ya creaste el centroide. Entonces cerramos esto. Ahorita venga, volvemos y lo creamos. Entonces vamos a darle zoom al predio. Vamos a más. Vamos a darle zoom al predio. Y ya vamos para la manita. No, déjame menos. Eso, ya míralo por aquí está. Vámonos con la manito. Y lo ponemos aquí en el centro. ¿En el centro? Sí, para que pueda dar más zoom. ¿Aquí? Sí, póngalo aquí, cójalo con la manito, mira. Póngalo aquí, eso, por ahí. Eso. Y coja otra vez la opción de zoom. Y dele eso, ya. Aquí encimita, eso, encimita, dele clic. Eso, dejémoslo así. Mira que el centroide no sé a qué le creó el centroide. Entonces, como no está aquí en el puntico en el centro, o sea, no es algo malo, entonces vámonos para la capa centroide. Dele clic derecho encima. Le vamos a eliminar. Y eliminar capa. Vamos a eliminar eso que no nos sirvió. Aceptar. Ya sí, le vamos a dar el centroide a esta capa. ¿Cuál es esta capa? La de la línea roja. ¿Cuál es acá en las capas? Esa es, listo, ya la seleccionamos, pero no abrimos, no le damos doble clic, sino que le damos seleccionar. Ya con la seleccionada, como tenemos el zoom, cogemos la manita. O bueno, si coja la manita, a cuestión de poder, después de hacer un zoom algo, la manita. Y ahí sí nos vamos para vectorial. Herramientas de geometría, centroides. Aquí decimos que sea predio Arbey, que sí, listo, entonces debe ejecutar. Y cierre, ya lo creo, ya está en la mitad. Ese es el centro de ese predio. Ese es el centro del predio. Muy bien. Listo, ya. Centroid, entonces ya predio Arbey, nuevamente. Vectorial. Geometría centroides, que esté el predio y ejecutar y nos crea el centroide, que es el puntico que está aquí en la mitad del predio, el cual corresponde al centro del predio. De ahí del centro, para el tema de avalúo de la evaluación del predio, se dice que la afectación de quebradas y ríos es al predio como tal, o sea, al centro del predio. Entonces vamos a medir de ese centro hasta el río. Listo. Para eso, antes, es bueno que antes de comenzar a utilizar cualquier proyecto de QGIS,
activemos esta pestañita. Ya les voy a decir cuál. Antes de iniciar un proyecto, apenas tengamos un proyecto y todo, para mayor precisión necesitamos activar una herramientica. ¿Cómo la activamos? En cualquier momento cuando estén trabajando, no hay problema, iniciar, ya, vamos a activarla ya. Entonces nos vamos para la primer menú, proyecto, ¿cierto? Proyecto. Ahí en proyecto hay una que se llama opciones de autoensamblado. Sí, aquí está. Eso, le damos clic ahí. Nos sale como un imán. Una barra, sí. Dele Imán. clic en el imán. Listo. Damos clic en el imán. Listo. Y al hacerle clic en el imán se nos activan todas estas opciones. Muy bien. Le damos a dar la que dice autoensamblado de intersecciones, que es la antepenúltima. Le damos clic. Dele clic. Le damos clic. Pero a mí no me la muestra activa. Y dele en Dele el la imán. en la herradurita. O el imán. o el imán. ¿Lo ves? Ya sí le damos clic en autoensamblado de intersecciones. Sí, Y en la X y cerramos, ya que esté activa, ¿cierto? Que esté activa. Así es desactivada. Activada se pone un gris. listo. Cerramos. ¿Qué nos hace esto? Proyecto. Muy sencillo. Proyecto, opciones de autoensamblado. Herradura, Activamos imán, el listo. imán y le damos en autoensamblado de intersección, cerramos. que quede grisecito oscuro, y cerramos. Muy ¿Para bien. qué es esto? Para cuando utilicemos cualquier herramienta De medición. nos aparezca. Un momento. Sí, mira Mira que le acercamos a el centro. Entonces le damos primero clic. Sí, mira, si nos acercamos a una esquina o a un punto, mira que nos hace un cuadrito de color, ¿qué es eso? Color violeta, ¿eso qué es? Color Sí, rosado. un rosado. Sí. Entonces aquí le damos. Que nos permite hacer clic exactamente en ese punto. Solo ya que bacán. Sí. Venga, ¿Cierto? entonces, exactamente en ese punto. uno Porque le da la regla de ya, ¿cierto? entonces ya, entonces vamos a La medir, regla. le damos en la reglita. Aquí Listo. en la regla podemos hacer varias funciones. Medir una línea, si le damos en la pestañita, en el triangulito negro hacia abajo, nos dice medir línea, medir área, un rumbo o un ángulo. Vamos a medir una línea, ¿cierto? Listo, vamos a ver, entonces, Nos sale esta ventana. medir una línea. Nos sale esta ventana. Le decimos que nos dé el total en metros. Sí. Bueno, lo puede dar en kilómetros, pies, yardas, millas, no, en metros. Y damos- le damos, vamos al centro, ya No hay buscamos que poner- el centroide. No hay que ponerle nuevo acá. No, hágalo, vaya para el centroide. Listo, estoy en el Yo centroide. lo que no puedo Le es damos que me- clic en el centroide. Y después en el río. ¿Y cómo lo suelta uno? Y después Sí, en marcando. el eje del río, le da clic derecho en sí. Donde quiere que finalice, le da clic derecho y ya. Entonces vea. Ahí como me voy, si estoy en el Zoom, ahí como... Ahí estoy con la No, usted si se va a... No, siga, en de- siga, siga. en el Zoom no, nos tenemos que ir a la herramienta esta. Hágale clic No, acá yo en la... estoy ahí como... pero- Sí, Bájale, Para bájale lo frente que ahí. dices al que lo hagas. pues. Él seguía arrastrando. arrastrado. que quede así. Sí. Ay, ¿cómo lo hiciste? No, yo por eso, como yo trabajo con el... Por eso es bueno trabajar con el Por eso mouse puedo este. trabajar con este tipo de mouse. pues, con la- no, es que no así. Sí, No, con el no, pad. no. Usted le da muy... Es que eso es muy duro así. No, sí, Eso es para emergencia, no hay nada como este scroll, eso se llama el scroll, la bolita que hay encima del mouse entre los dos botones es el scroll. Hay que aguantar. Y con ese hacemos zoom, con ese es el que yo hago este movimiento, el scroll Manera con un- para con- adelante, scroll para atrás, hago el zoom. Desde la centralidad hasta el. Entonces podemos poner el zoom así, desde el centro, ¿cierto? Mira que ahí no los coge, sea el zoom que sea, no coge, los puede coger en las esquinas, pero no, es el centro, Sí. hasta el río, pero nos dice que oficialmente es acá, ¿cierto? Ahí llego al río, listo. Esa es la respuesta, Nicolás. Esa es precisamente. Entonces no va a ser 186 ahí, metros. porque vemos que la base de datos de los drenajes ahí está errada, tiene un desfase de unos metros, vamos a llevar a donde vemos que es el cauce como tal. Pasada totalmente, ¿no? Sí, tiene un sí, desfase. pero eso pasa mucho. Sí, sí, Eso pasa mucho. Antes, Eso sí. entonces, le damos ahí
Y aquí podemos hacer, cierto, nos muestra cómo el río, uno ya intuye prácticamente dónde es el eje del río, porque eso es el eje también, y le damos clic. 150 le dan. Pues aquí, de la primera que hicimos, que era del centroide al río derecho, Sí. daba 186. Sí, hasta acá arriba. Hasta ahí, 186. Sí, 186, sí. Listo, 186. 146 me da A mí 150. Entonces por eso hay que entrar a decir, ¿por qué a uno a mí me están dando 143, a otro 150, a otro 148, Ahí 146? le doy clic derecho a esto. ¿Qué pasa? Una cuestión es medir, si nos ubicamos, bueno, aquí vamos a hacer algo lo que es el ángulo. Mira que si ponemos la línea que bueno, yo también puedo hacer esto y llevarla hasta por acá, Voy perpendicular ¿cierto? a la vía, Claro. perpendicular. Entonces tenemos que decirle que esto va a ser un ángulo de 90 grados. Ya. Qué bien, sí. Entonces, esta lo que les estoy enseñando es la forma rápida de medir. Les voy a enseñar ya la forma, Complicado. no, la forma para que la entidad quede, para que nos quede una línea y poderle poner tantos metros, que nos quede en el plano Perfecto. identificado eso, Perfecto. ¿cierto? Entonces ya, sí, usted rápidamente puede decir, no, más o menos está pero perdóname. a 146 metros. ¿Y cómo la dejo fija? Ahí me queda fija. Ay, no, por eso, es una forma rápida de medir, ya le voy a aportar la Pero es que a mí forma no para me- que quede fija. A mí no me da, se me todavía. Ah, bueno, para que les mida, y porque a mí no me sigue midiendo y me queda fija y no se Sí, mueve. sí, eso. Bueno, entonces le doy en nuevo, iniciemos la medición, en la ventana que tenemos le damos en nuevo. Listo, le damos Sí. nuevo. Nuevamente le damos clic en el centroide o en el centro, ¿cierto? Listo. Vamos lo más en ángulo de 90 grados que se pueda hasta el río, ¿cierto? Y en el río damos otro clic. También en El, el el río no es lo azul, sino. No, vemos que la base no, yo me confiaría más en la fotografía La satelital, fotografía. Sí. Pero es que a usted da tanto, 180. ¿cierto? Hay que llevarlo. 146,81. No, entonces le da clic hasta donde uno crea que esa es la forma rápida, esa es una forma rápida para salir. Ya vamos a crear la entidad que nos va a guardar esa distancia. Pero ¿cómo? Entonces, pero mira, eso nos sigue midiendo si uno Sí, veces, nos eso, sigue eso, tanto. eso. Entonces no Yo- vuelvan a dar clic, sino que den clic derecho. Clic derecho, exactamente. Así me dio. Y ya, listo. Listo. Entonces así. 146,580. Entonces podemos decir que hay un desfase más o menos entre la base de 38 metros, 39 metros entre el río y la base de datos de los drenajes, en esa parte. En Listo. otros lados sí coincide, aquí sí va coincidiendo mucho, mira. Y aquí también va como coincidiendo por aquí un poquito, ¿cierto? Sí. Es que también los ríos no son de un cauce siempre el mismo. Mira que aquí estos meandros se van formando, ¿cierto? Entonces el río pudo haber estado un momento por acá y ya va por acá, entonces bueno, también es muchas veces por eso. Entonces, pero ya bueno, dice, no, pero yo necesito que me quede una línea de un color tal, discontinua, de el centroide hasta el río, que nos diga cuánto mide. Entonces ya vamos a entrar a lo que es crear una entidad vectorial. Vamos a crear un shape. Hasta ahora lo único que hemos hecho es coger bases de datos, predios catastrales, drenajes y abrirlos en QGIS y saber sus propiedades y cambiarles algo de color y fondo de la línea, pero hasta el momento no hemos creado ningún shape, no hemos creado ningún archivo desde QGIS. Ya vamos a crear un archivo vectorial y lo vamos a guardar como un shape. Este otro línea, ¿cómo la guardamos? ¿Cuál está la de? No, vamos a guardar enseguida. Ah, bueno, queremos extraer nada más de estos drenajes, que no salga todas las de todos los ríos que hay en Colombia, sino nada más estas dos líneas, ¿cierto? Por decir, este que hay aquí y este otro. Que nos salga nada más el río con el que estamos trabajando. Hacemos lo mismo que hacemos para extraer un predio catastral. Nos ubicamos en drenaje, ubiquémonos en la capa drenajes. Drenajes, sí. Le damos en el lapicito, que es conmutar edición, ¿cierto? Acá en la barra de herramientas, Sí. conmutar edición.
y con el lapicito ya activo nos vamos para la herramienta selección, que es esta de la barra de herramientas. Mira esta, Sí. ¿Cuál es selección. la selección? Pues Un para cuadro seleccionar amarillo un con cuadro una amarillo flecha. con una flecha. Sí, sí, sí. Eso. Pero entonces vamos al lado. Ya, con esa herramienta seleccionada Sí. damos clic en la quebradita, en el río, que nos debe de poner amarillo. Y eso tiene una flecha al lado, no hay que poner, aquí dice, seleccionar objeto espacial. Bueno, sí, no, pero no, desde L simplemente se damos a seleccionar Listo, objeto sí. espacial, la Seleccionar, primera. Listo, entonces ya llegamos al río. Y sí, y seleccionamos, le damos con A la la flechita línea. en el río y lo seleccionamos. Listo, ya quedó amarilla. Lo deja en amarillo, Listo. ¿cierto? Ya que hacemos, simplemente hacemos lo mismo que hacemos con las bases de datos Vectorial. catastrales para sacar el predio. Vamos para Multiparte, vectorial, multiparte. herramienta de geometría, multiparte a monoparte y drenajes, objetos seleccionados solamente, ¿cierto? Nos vamos a multiparte a monoparte, decimos que nada más el objeto ¿Cómo llegó seleccionado. a esa ventana? Bueno, Sí. como hemos hecho Ya, siempre sí. aquí en Vectorial, 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 herramientas sí. de geometría, Vectorial, herramienta de geometría. multiparte a monoparte, como sacamos el Multiparte, predio, listo, sí, esto es una herramienta pues Listo, una ya. herramienta de mucha Ya estamos en la multiparte página. o polígono salimos, no, multiparte a monoparte. Listo. Nos sale esta ventana, Sí. verificamos que la capa de entrada sí sea el drenaje sencillo Sencillo, sí. y que objeto seleccionado solamente esté seleccionado, ¿cierto? Ponemos clic ahí, Entonces, eso, Perfecto. y le damos clic en ejecutar. Ejecutar. Listo. Ya ejecutó y cerramos como tal. Entonces, nos queda la línea amarilla. ¿Cómo quitamos esa selección? Vamos para acá, la herramienta de seleccionar. Mírala. Selección. Dele ahí ya. Muy bien. Y vamos Ya para quedó. la mano. Otra vez, para la manito. Vamos para la mano. Para que no nos seleccione ni nada más ni nada, ¿cierto? Listo. Y demos en guardar, que no hemos guardado en todo esto. Guardar, ¿cierto? Guarda. Entonces ya ustedes ven, pero bueno, me aparece la misma línea, todo. No, quitemos los drenajes, ¿cierto? Drenaje sencillo, vamos a quitarle el chulito a esa capa. Sí. Y nos aparece nuevamente ya solamente la quebradita, veanla, ¿cierto? Sí. El río nos aparece y ya toda la otra base de datos, ¿cierto? Ya si la desactivamos nos desaparece. Y nos queda nada más Perdóname, me sigue apareciendo toda la frente. ya le diste clic acá en drenaje sencillo, le Pero quito el ahí- chulito. Hay que ver. Quitarle el chin, tengo que ir a monoparte. Y Centroide. el centroide, que son capas temporales que no hemos guardado todavía. Aprende a ver también. Ah, no, también está chuleado. Y el Google satélite también está chuleado. Eso. Desactivemos la capa, drenaje sencillo, le quitamos el chulito. Y ya, y denle clic acá en monoparte, denle clic derecho encima y zoom to layer para que nos haga zoom a esa capita. Aquí está Ya. nada más el río que sacamos, pero nos quitó el azul, el grueso, ¿cómo nos falta eso? Creamos No. una nueva capa con. Cierto, porque mira, eso, se crea una nueva capa nada más con ese río. Ok. Ya nosotros lo podemos ya desactivar, no interesa mucho, ya. Entonces, pero nos quitó el azul, nos quitó el grueso, nos quitó el azul. Aunque en el tema de afectaciones y de impactos y de comparativos, Sí. si yo tengo un comparativo aquí a esta fuente, yo quisiera ver cuál es el efecto entre la otra fuente y esta. Sería interesante dejarlo pues todo. Sería también, ahí. intente coger esta fuente Eso. y esta. Como no todos están por allá, sino por aquí. Sí, también se puede coger esta y esta, estamos trabajando nada más con Ok. esta. Hacemos lo mismo que hicimos, la seleccionamos, podemos con control, hundiendo control, podemos seleccionar las dos fuentes. Y nos vamos a vectorial, herramientas de geometría, multiparte a monoparte, simplemente así. Y objeto seleccionado solamente, ejecutar. Y nos creó ya, nada más, aquí está, mirad. Pero ¿por qué nos cambia el color y todo? ¿Qué pereza? Entonces vamos a aplicar otra herramienta para uno no estar dando clic derecho, etiqueta, símbolo 1, color azul y todas las capas se repiten lo mismo. ¿Uno qué hace? Uno
En la capa que ya tenga el estilo que aplicamos, que es esta, que le pusimos que fuera azul con tamaño 1, ¿cierto? En esa capa le damos clic derecho encima. Y en el clic derecho hay algo que se llama estilos. Entonces le damos en copiar estilo. Ajá, ya. Todas las categorías. Y por decir, le vamos a aplicar ese estilo a estas dos capas. Entonces le podemos dar clic derecho, Profe. estilo, pegar estilo a todas las categorías. Sí, y ya no está, le sale azul. Sí, coménteme. Una pregunta. Sí. Se mide del punto céntrico al centro del vestigio del caño manual a raya azul. No, no la raya azul, sí, porque la raya azul es lo que nos dice, es un indicativo. La base de datos de drenajes como tal no es que vaya exactamente por donde son actualmente los ríos como tal. Es como un indicativo que muchas veces puede estar desfasado. Entonces, si tenemos otra fuente, si no tenemos una foto satelital ni nada gráfico que nos permita intuir, pues trabajamos con la que nos da la base de datos. Pero si tenemos acceso a una fuente de datos como una fotografía satelital donde se distingue el río, se distingue fácilmente, simplemente o lo tomamos al río que se ve en la fotografía. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno. Entonces ya, los estilos que hicimos en los drenajes, que ya tenía el azul y el 1 como tal, ¿cierto? Que la tenemos desactivada. Le da clic derecho encima 1. Hay drenajes, la tiene desactivada, pero no importa, es la segunda. ¿Esta? Sí, dele clic derecho, no la active, no necesita Ahora activar, clic derecho, listo. Sí, clic derecho. Estilos. Estilos. Sí, copiar estilos, la primera opción. ¿Y por qué me siguió en amarillo? Copiar estilo. Sí, todas las categorías. Vamos a copiar Todas las categorías. Listo, ya copié ese estilo. Vamos a donde dice monoparte, que fue el que Monoparte, sacamos. sí, clic Sí, derecho. a monoparte, clic derecho encima de monoparte, estilos. Vamos a pegar ese estilo. Miren que ya no aparece pegar estilo, todas las categorías. Todas las Y ya categorías. no apareció con el mismo estilo que teníamos. Eso es muy útil porque muchas veces toca Sí, para uno aplicar el mismo estilo a muchas entidades, entonces uno así lo aplica ¿Cómo es que fácilmente. se pone estilos? Entonces nos vamos para drenaje sencillo, Sí. que fue el donde le decíamos el estilo. Le damos clic derecho como tal. Sí. Ahí estilos, sí, aparece, copiar estilo. Sí, sí, ya. Podemos Todas copiar las categorías. la configuración solamente o las etiquetas o todas las Todas las categorías. Uno categorías, puede sí. copiar. Todas las categorías, listo. Y nos vamos para monoparte, la entidad que estamos creando. Le damos clic derecho, otra vez estilos. Ya no copiar, sino pegar estilo. Y todas las categorías. Y nos aparece azul. Taller, ¿hay algún manual, una pastelito de cada uno de estos procesos? Ahí está, en el correo está. Y aquí tenemos un libro que le llegó a Juan Carlos. ¿Cómo hacer esto? Y está en estos procesos está en el manual que está en el correo. En el PDF que les pasé al WhatsApp, como en el correo, está el manual. ¿En el mercado o aquí en la mesa? Ese lo pidió porque al Cuyis a la página o lo compró en Amazon o qué. En uno de esos tantos chat que estoy, me lo ofrecían y lo compré. Excelente libro que tenemos acá. ¿Qué vale eso? Sí. La verdad no me acuerdo. Como si pero ya Bueno, entonces ya sí, guardemos nuestro proyecto, le damos clic en el disquete, en el símbolo de guardar. Ya que vamos a hacer, ya aprendimos lo que es estilos, ya lo que vamos a crear es una entidad, esto es muy importante, crear una entidad vectorial. ¿Cómo se crea una entidad vectorial? Bueno, antes de eso guardemos el centroide, le damos en la cucarachita, le decimos que sea formato shape, ¿cierto? Buscamos la carpeta donde hemos guardado todo, que es de escritorio, la tengo yo la tengo aquí en el escritorio, departamento del meta. Entonces aquí le damos los tres punticos. En los 3 punticos, sí. 3 punticos. Ya debe aparecer ya en la carpeta en la que
Sí, ahí en esa le pongo un nombre, donde dice nombre, póngale un nombre, ese es el centroide. Centroide. Le ponemos centro o centroide. 70.000 pesos, lo voy a poner ahí en el grupo. Y le damos en guardar Le damos guardar. y aceptar. Ya guardamos esa. Y aceptar. Y vamos a guardar la monoparte, donde sale también el circuito, la cucachar, vamos a guardar esas. Listo. Cierto. Entonces, Esta 3 monoparte. puntos. Los 3 punticos, nos verificamos que sea un archivo shape, Sí. ¿cierto? 3 punticos y le ponemos acá en río a casitas. Acá, sí. Río a casitas. Así se llama. Carlos, ahí te mandé el Y contrato. aceptar, ¿cierto? 70.000 pesos. ¿Cómo se escribe? A, C, A, K con C, C y I. Y A. Sí. Ah, listo, muy bien. Listo. Lo guardo en la cucarachita, Laura. Sí, en la Sí. cucarachita. Ahí verificamos que sea el archivo shape. Dígale que, Sí, buenas. dígale que al alumno destacado, Sí. colaborador y más querido, le vamos a regalar el libro de cuenta del curso. Entonces, callado. Mira, aquí porque se quedó un signo de interrogación. Ah, porque no le hemos definido las coordenadas, el sistema de coordenadas. Río, Dele clic en el ponemos signo. río. A casitas, Ya. con C todas. Damos Acá clic aquí. y doble I, a casitas. Dele clic Y le ahí. damos a aceptar y ya. Y dele clic en aceptar si quiere. Luego Igual. elija perdón, dele clic ahí. Elija la 9370 y eso, la que está ahí. Eso, elija esa. Quieren aceptar. Listo. Es que Ya se le pone el río, pero bueno. ¿Qué es como se les aparece el río? Sí. Ah, entonces venga. ¿Qué pasa? Ahí le pusimos un sistema de coordenadas en el que estamos trabajando aquí mira, en el 10.3 de no sé qué cosas. Entonces le tenemos que poner acá, ese es el de la capa. ¿Cierto? Le tenemos que decir que sea el proyecto. ¿Cuál es con el que estamos? 10, 3, 5, 9, 9. Es un magna cerca, es todo raro ahí, ¿eh? Sí. A ver si ya aparece ya. No aparece ya. ¿Cuál está? ¿Cuál sistema de coordenadas estaría? El centroide sí. Sí, el predio no está. El predio no está. Permiso, Dale. sí está. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo Andrés? ¿Qué te digo? Ahí me cambia. Por eso, claro. Pues que estaba feliz porque con la querella le abrieron la puerta. Eso era Me lo- dijo, relajes, tenemos 2 meses y yo quiero que me sigan acompañando en todo esto. Voy a empezar a investigar lo de Porque IPS tacharon también. lo que- Ya, Ah, lo tiró, pues. el KML. Bueno, ya. lejísimos. No, es que eso es lo que más me ha gustado. Pero cuando no hay Te voy a No está en Carlos, qué claridad tan qué pasión la de ustedes por este tema. Es que mira que si yo estar metido ahí, yo era averiguando, por solo como Sí, Salvador. no, es que era Sí, con polvo es- normal. Pues como Salvador nomás. Pero cuando uno está aquí metido solo, eso no así. Así es cuando yo como Mauricio que hacemos tanto valor. No, Juan, es esto, no, Raúl, no es así. Eso le dije yo, todo lo que le voy a contar aquí es una tragedia, es una telenovela. De la Balú es y le mostré la hoja y le mostré esto es. Y lo demás, todo así me mandé todos los predios aquí. Casi el bueno uno va a tener bomba. Él me mandó la matrícula en Envigado, no existe. Ah, el médico. ¿Qué hicimos mal? Que no existe Ay, esa ¿por qué lo programa. cancelé? Porque no leí un Ah, problema una amiga de curaduría en seleccionado. Envigado. Bueno, Alfredo. No, una amiga que estaba pues fue y tampoco, o sea, no aparece por ningún lado. O sea, ya no es que la desapareció, sino que se abrieron otras Ah, revistas. ya. Después que Ahí está. alguien, cuando murió la esposa o alguien buscó papel y encontró eso.
Puede ser que el señor ya lo hubieran enviado antes. No sabe. Sí, eso puede ser, pero por tradición. Pero cuando se desaparece una matrícula, cuando se nace otra. Entonces eso es un estudio de títulos. Pero el abogado. Por eso yo la tiro a Aquí él. está, ¿cierto? Ahí está la concurrencia. A ver si los estilos nos sigue sin pegar estilo. No, pero en Mira, la cucarachita. Sí, fue una marca de certificado de creación. 3 puntos. Ese punto lo guardamos Decirle. como Señor, Decirle a Andrés, arriba Andrés, casi. lo que sí que es que saques una matrícula. no, pero él ya pidió, él ya hizo un derecho de promoción civil con el predial, preguntándole si cuánto debía de El registro baje la consulta de la matrícula. Que ahí le dice inactiva de interrogación. Está que no tiene datos. o fue convertida en, yo no hay que digan esa tradición porque consiga la matrícula es certificada. como el brillo. No, lo bota. Bueno, sigamos acá ahorita. Sigamos porque, sí, porque si no. Está muy raro porque la configuración no está dando listo. Entonces vamos a crear. Se le va para otro lado arriba por la configuración de las coordenadas. Sí, ¿de qué Debe va? tener una entidad en una coordenada y otra entidad en otra. Entonces, bueno, ya vamos a crear una entidad vectorial, un shape. Entonces, lo vamos a crear debajo de la capa, ¿cierto? Aquí en las capas, debajo de la capa de Arbey, predio Arbey. Entonces, nos vamos. Toda entidad nueva se crea encima de la capa que tengamos seleccionada. Entonces, si seleccionamos la capa R terreno, encima, acá encima se nos va a crear la capa nueva, ¿cierto? Que tener en cuenta eso, aunque es pues como una formalidad, pues porque después uno la puede mover para donde quiera. Entonces, nos vamos para la barra de herramientas y vamos a ver esta herramienta que es como unas líneas en forma de V, Sí. que llama nueva capa de archivo shape. Damos ahí clic, nos muestra esta ventana, ¿cierto? Esta ventana nos la muestra. Entonces aquí ¿qué dice? El nombre del archivo que vamos a crear. Entonces donde dice nombre del archivo que vamos a crear, nos vamos para los 3 punticos y ahí en los 3 punticos buscamos la carpeta donde estamos trabajando. Yo la tengo en el escritorio, departamento del meta, y ahí en la carpeta vamos a crear una entidad que se va a llamar distancia al río, porque esa va a ser la distancia al río, ¿cierto? Entonces le ponemos como nombre distancia al río, ¿cierto? En la carpeta vamos a guardar, en la carpeta donde hemos guardado pues todo el proyecto, donde tenemos todo, distancia al río, le damos en guardar. Codificación la dejamos en un TF8 o en System, ¿cierto? No hay problema, aquí en codificación, lo que hay. Tipo de geometría, aquí tenemos que definir qué va a ser ese archivo que vamos a crear, qué va a ser, si va a ser un punto, si va a ser una línea o si va a ser un polígono. ¿Qué vamos a crear? Como vamos a medir una distancia, vamos a crear una línea. Entonces ponemos cadena de líneas. Sí, Ahí. Nos debe, ¿qué sistema de coordenadas nos debe de salir? Que tenemos predefinido el 9377 Magna Sirgas. ¿A usted cuál le sale? Estamos en 4326. Es que no, entonces dele el mundi, ahí eso. Mira, Daniel, ahí abrimos, en clic derecho, ¿cuál abrimos? Sí, el está. último, sí. ¿Cómo? Para llenar eso, ¿cuál fue que abrimos? Se me borró esto. ¿Para qué? Para llenar esto, Sí. esta herramienta que se llama acá Vectorial. crear archivo shape. V, que es como una V, Vectorial, no. nueva capa No, no, de no, archivo una shape. V, nueva una capa- V. Una V que tenés ahí arriba. Sí, esta. Listo, La dale que ahí. parece una. Eso, ya. Sí, que parece una. Eso, una sí. raíz cuadrada. Eso sí, pues una raíz cuadrada, eso sí. Listo. Entonces, el nombre es línea. Entonces, ¿qué es una capa vectorial? Línea arriba. Como dice acá en el documento, ¿cierto? Acá nos están preguntando qué es una capa vectorial. Vámonos para el curso. Cadena de líneas. Ahí está, no, pero ahí está.
Y aquí en el documento se describe que es una capa vectorial. En el documento que les Pero ¿por qué dice el nombre del archivo? sí, que es una capa Bueno, archivos, vectorial. sí, por eso, Entonces, te dan los tres punticos Sí. y te dice ese user usuario, desktop, departamento del metro, distancia al río Chip. ¿Sí lo viste? A mí no me aparece nada en los tres punticos. hay que ver que ya esto todo lo pasamos. Ya que aquí hay una pregunta que es una capa vectorial y que es un shape. Bueno, entonces vamos aquí. Fuentes de datos, ya. Tratamiento de información, abrir. Vea, entonces, el tratamiento de información vectorial se refiere a la manipulación de puntos, líneas, polígonos, e información compuesta por unidades matemáticas, como segmentos o líneas, ¿cierto? Un vector es un segmento con una dirección. Eso es un vector, un segmento con una dirección. Entonces es matemático, son funciones matemáticas, por decir, se pueden expresar en funciones matemáticas. Y el raster. Un raster es una imagen como tal, que no está compuesta por vectores o con una orientación, con un ángulo, segmentos con un ángulo, sino que está compuesto por píxeles, que es la imagen mínima de una imagen, que es como cuadritos con colores. Y cada color o cada cuadrito puede tener una propiedad. Entonces podemos tener raster o imágenes de modelos de elevación, que son colores, escalas de grises o de colores, y cada color se le asigna un valor. Y un shape, un archivo shape es un... ¿Cómo escribimos un archivo shape? Un shape es una entidad que acumula en sí, que guarda vectores o trabajos que uno tenga, ¿cierto? Entonces, si uno abre un proyecto en QGIS y crea un vector, como estamos haciendo, y lo vamos a guardar, nos ofrece varias opciones de guardado. La más popular es como un shape. Entonces, en este shape guarda lo que es las líneas, las propiedades, los colores, las coordenadas, todo lo guarda. Entonces, cuando nosotros abrimos un shape, elegimos como entre 7 u 8 archivos con una extensión rara. Todos esos archivos hacen parte del mismo shape. Uno abre el contiene como una gris, o el más grande, que es como el que acumula todos, pero un shape es una acumulación de archivos para intercambiar. Usted puede coger un shape y pasarlo con otro y va a intercambiar las propiedades y todo esto. También se puede almacenar en GeoPackard, que ya es un solo archivo, no es como el shape que genera varios archivos. De GeoPackard lo acumula todo en uno solo, y pues es un archivo es un formato más nuevo para utilizar. También se puede guardar en bases de datos, SQL. Bueno, hay muchas opciones de guardar información. La más común es el shape. Bueno, entonces vamos a crear un archivo vectorial, o sea, una línea con dirección. ¿Cómo hacemos? Ya estamos acá, nos fuimos para la herramienta aquí, crear nueva capa vectorial. Nos dice que un archivo shape, nos dice que en donde le dimos un nombre, nos fuimos para la carpeta donde estamos guardando todo, le decimos que se va a llamar distancia al río, ¿cierto? Distancia al río. El tipo de geometría nos dice que es una cadena de líneas, tipo de geometría, cadena de líneas. En las coordenadas 9377, magna circa, UTF o System, UTF 8. UTF-8 o System, aparece por defecto. Sí. Acá pues Mira, para no aparece Colombia. por defecto. No, ¿cuál le aparece? System. Otro ahí, más raro. Bueno, busque el Listo. UTF-8. El sistema de coordenadas 9377, magna Claro. circa en origen nacional. Sí. Y vamos a crear ya El qué nombre. campos. Vamos a crear una línea que se llama distancia al río, pero en esa línea necesitamos calcular una distancia. Entonces necesitamos un campo que nos calcule esa distancia. Vamos a crear ese campo. Entonces acá donde dice nuevo campo, nombre, ponemos longitud. ¿Qué tipo? Ese longitud uno puede decir
que me cree un nombre también. Primero vamos a crear la longitud. Entonces aquí le ponemos que de tipo va a ser un número decimal. No puede decir que sea un texto si queremos que nada, no calcular sino escribir un número entero sin decimales, que nos dé un número entero, pues 1, 2, 3, no punto algo, o un número decimal. Yo pongo un número decimal con una longitud de 20 números como tal, y los decimales nada más pongo 1, precisión 1, para que no me ponga 6 decimales, sino nada más un decimal. Precisión, número y longitud. ¿Eso qué es? ¿Cuánto es longitud? Bueno. En el shape, distancia río, en ese shape que es una línea, necesitamos decir, bueno, esta línea, ¿qué vamos a hacer con esta línea? Necesitamos calcularle la longitud. Entonces necesitamos crear un campo donde almacenar esa longitud, donde nos haga el cálculo QGIS de esa longitud. Entonces por eso estamos creando nuevos campos. Estos son nuevos campos dentro de el shape. Por eso, pero ese 20 es... ¿Cómo? Esa longitud la asigna el programa. El 20. Nosotros la longitud él se la saca, pero si queremos que nos la calculara nosotros y que nos aparezca escrita, tenemos que crear el campito donde él nos ponga el número y decirle, este campito me lo muestra. Pero la pregunta es, ese 20 lo borramos, lo dejamos como 20. No, déjenlo 20, que esa es la longitud, déjenlo 20 y nada más pongan en precisión 1. 20 es la longitud del número como tal, o sea que puede tener un 1 con 19 ceros y punto 1, o sea punto 1, punto 2, no punto 001, no. Y le damos en añadir lista a la lista de campos. Le damos ahí. Sí, y mira que aquí abajo en la lista de campos ya nos aparece 10. que hay un ID, que es como un número que le propone una identificación, y longitud. Bueno, vamos a añadirle otro campo que va a llamarse leyenda. Ese campo va a ser donde vamos a escribir río a casillitas para que nos salga escrito. Entonces la vamos a llamar leyenda. ¿Qué va a ser ese campo de leyenda? Va a ser, como no vamos a calcular nada, va a ser un texto. Entonces le decimos en tipo, le damos en la pestañita de tipo y le decimos que es un texto. Y en longitud le ponemos, yo le pongo 80, que es lo máximo. 80, para que nos deje escribir hasta 80 letras. Sí. Y precisión. Y no, ya no nos sale precisión, porque como no tiene decimales, es texto, le damos en añadir a la lista. Listo. Y le vamos a añadir otros dos campos donde se va a guardar una coordenada. Listo. O sea, el campo X y el campo Y. Entonces el nombre ponemos X. X. En tipo, ¿Qué tipo es? yo le pongo decimal, lo dejo como está, 20 o 1, le pongo 3, ¿cierto? Póngale en vez de 1, 3 y listo. ¿Cierto? X, tipo decimal, longitud 20, precisión 3, añadir a la lista. Listo. Y Y, Igual. con lo mismo, decimal 23, añadir a la lista. Decimal 23 y Añadir a la lista. Ya con esto, entonces debemos de tener en la lista de campo, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Sí. Le damos ya en aceptar. Y como vemos en las capas ya nos apareció algo que se llama distancia al río, que fue la entidad que creamos. Sí. Démosle clic en guardar. Esa distancia al río le vamos a decir, démosle doble clic o clic derecho, propiedades. Y le vamos a decir, No, al lado izquierdo, la capa. Y le vamos a decir que sea, le vamos a decir que sea, podemos elegir entre varias líneas como tal, ¿cierto? O podemos elegir aquí en línea simple, le decimos que sea una línea de guiones, para que nos quede así como unos guiones, ¿cierto? Entonces nos vamos, distancia a el río, clic derecho, propiedades o doble clic. Nos aparece esto, vamos para simbología. En simbología está en la mitad lo que dice línea simple.
¿Y por qué cambio el color? Ah, porque eso No, saca cada un uno. color aleatorio. Es aleatorio, Cada que usted no, crea no, uno, no, crea no, aleatorio. no, Saca uno para no Ah, mostrarla, es- para no mostrarla sin nada. Es para línea nueva. Sí, para línea nueva, Ok. sí. Para línea, entonces aquí le vamos a poner que nos muestre un color. Yo le voy a poner un amarillo así bien. Un amarillo. ¿Cierto? De grueso le va a poner 0.5 milímetros, ¿cierto? Y en estilo de marca no le va a poner una línea sólida, eso, y ahí donde dice estilo de marca, Anchura de marca 5, ¿cierto? sí, Sí. Ay, 0.5 espérate un segundito. 0.5 en anchura de marca, 0.5 0.5. sí, y en estilo de marca le vamos a poner línea de guiones, Estamos de acuerdo. Línea de guiones. Listo. línea de guiones. Muy bien. Y ya nos vamos para etiqueta. Aquí vamos a hacer los primeros pinitos en etiquetas. Entonces, uno a la entidad le puede poner una etiqueta, le puede poner la distancia, ¿cierto? Que es la etiqueta. Entonces, nos llama etiqueta y aquí nos dice no label, no hay etiquetas o no etiqueta. Entonces, le damos acá en la pestañita y le decimos que ponga una etiqueta sencilla. Single label. Single label, sí, una etiqueta sencilla. Entonces ya nos aparece esto así. Por defecto en valor nos va a aparecer los campos que creamos anteriormente, que eran longitud, leyenda, XY. Aquí nos van a aparecer y los podemos seleccionar. No, yo quiero que me aparezca la leyenda, ¿cierto? Y quiero que me aparezca los metros. Sí, listo. Entonces seleccionamos en la pestañita leyenda, ¿cierto? Leyenda, sí. Por lo general, aquí al lado de la letra 1, en el teclado, al lado de la letra 1, acá tenemos esto. ¿Sí ves que son dos palitos? Sí. En el teclado, si vemos el número 1 al lado, hay como un símbolo de dos palitos. Es la primera tecla del teclado, es la primera tecla. Verá, teclado en pantalla, ya se las voy a mostrar. ¿Qué tecla hay que hundir? Esta, que aparece como un palito. Esa es la que hay que hundir. Esa tecla que aparece antes del 1. Son como dos palitos. Ya yo, don Carlos, Subió y- también. Sí, quedó Sí, leyenda 2. entonces ya en leyenda vamos a poner los dos palitos. Listo. Y ya vamos, Dale dos En veces. leyenda, Dale dos veces. sí, pero no me da los palitos. Es el mismo Claro, backslash. eso, dos palitos, Sí, así. entonces slash. Sí, Slash, y ya slash. ponemos Es- la otra entidad que crea. Perdóname. Y de pronto No. interpreta dividido, porque es que es relación. No, esto aquí- Es alfanumérico, no es No, numérico. no, esto es un comando que se utiliza en un lenguaje de programación que se llama Python. Ah, sí. Python es un lenguaje de programación que uno puede programar funciones en QGIS. Ya eso es pues, ya avanzado, pues ya esto es otra cuestión. Aquí simplemente estamos utilizando los comandos muy básicos, pero súper básicos de Python para personalizar etiqueta, Listo. para que nos muestre la leyenda y la longitud, ¿cierto? Leyenda. Y ya ponemos longitud. Listo. Entonces ya se nos pone, estaba en rojo, ya sí tenemos una etiqueta válida. Cuando se pone otra vez negro, Entonces leyenda, los dos palitos. sí, ¿qué más? longitud. Longitud. Longitud como la escribieron, si la L al principio es mayúscula, yo es puse mayúscula, si no, también, como sí. tal. Si no, se fijan, no hacen nada, sino que Longitud. simplemente, Longitud. sí, los dos palitos y longitud. Sí, Y ya vamos, esto es básico, esto nos va a mostrar una etiqueta ahí por eso. pero yo le chichipata, pongo pero es lo más más fácil. Yo mira a ver cómo quedó. Leyenda y longitud. Eso, ya dejémosla así, ya está en negro, ya Le voy a dejémosla aplicar. así. Y démosle en, ya sí, démosle en aplicar. Por ahora vamos a hacer nada más eso, que nos salga, esto nos va a salir pegado la leyenda y la longitud, pero para que vamos, porque esto es un etiquetas, entonces ya sí le damos en aplicar y aceptamos. Y aceptamos, entonces ya vemos qué distancia nos cambió a una línea amarilla en mi caso,
con los ciertos, la capa el iconito es una linecita ahí como Muy bien. de rayitas. Entonces ya sí, nos paramos en la capa distancia al río. Sí. Vamos a conmutar edición, o sea, en el lapicito. Lapicito. Y ya sí, vamos a crear la primera entidad dentro de esa capa. Perfecto. Entonces, ¿cómo se crea? Ya con el lapicito activado se nos activa esta capa que dice añadir línea. Línea, sí. Añadir línea, le damos clic. Sí. Y se nos hace este cursor. El cursor se nos pone como un tiro Sí, a un el tiro. blanco. Entonces, Sí. al acercarnos al centroide, ¿cierto? Fíjate que no he encontrado el iconito de añadir línea. Es el Está primero al de lado la derecha. del conmutar edición, del lapicito. Ahí sigue un disquete que es guardar y ahí sigue añadir línea. Ah, el vectorcito sí mismo de la... Eso sí. Entonces ya si nos vamos a el centroide y hacemos lo mismo que hacíamos ahora. Sí. Damos clic en el centroide, Sí. nos vamos lo más recto posible. Cierto que uno vea que se forma, después le enseño cómo medir ángulos para que nos dé, pues para que no se vaya para allá ni para acá, sino que decir exactamente un ángulo. Y nos vamos y damos clic en la quebradita o en el río, a casitas. Uno mira que esté más o menos ahí y damos clic donde creamos que es el centro del río. Y ya le damos clic derecho para finalizar la edición. Si queremos podemos dar clic en otro lado, pero no, aquí vamos a hacer nada más esa línea. Entonces ya le damos clic derecho y finalizamos edición. Ah, perdóname. Pero venga, nos paramos en el... Sí, bueno, el otra río. vez. No, perdóname, yo le marqué la de ya lista como borro para volver a empezar. Ah, bueno, pues Aquí aquí por la línea. Porque me fui hasta la línea azul. Ah, bueno. Sí, sí. Y ya la creó. No, La línea. Ah, no, bueno. Ah, pues sí, claro. Ya, también acá con él, para que no se vaya aquí, usted No. con los dos no, dedos. Sí, sí, yo también sí. Entonces sí, aquí lleva distancia arriba. ¿Esto cuál es? Ah, no hay una función deshacer, por ejemplo. Sí, pero espérate a ver. O editar ese punto de eso. Sí, pero es que este no es. ¿Esto cuál es? B y distancia del río. ¿Este cuál es este? Google Satellite. Si quitamos todos, ahora sigue ese, mira, quitamos este, quitamos este. Y sigues esa línea donde está. ¿Esta cuál es? A ver, Aquí me dijiste que crear algo de sí, esto. pero ¿cómo se creó? Ah, ahí sí. Bueno, vamos a crear otra nueva, mejor dicho, vamos aquí también la del doble. Vamos a crear otra nueva. Deje esa ahí como está, que no sinceramente no sé por qué está ahí así, no sé ni dónde está. Vamos a pararnos en distancia al río. ¿Cierto? Vamos a pararnos en distancia al río. ¿Cierto? Eso, ya le clic aquí en conmutar, aquí en el lapicito, conmutar edición, vamos a seleccionar y nos vamos para no, el otro, sí. Y ya sí, vámonos con ese, vámonos para el mapa. Mira que nos cambia como un tiro al blanco. Ya sí vamos para el centro, le damos un clic, eso, y ya vamos para, no, porque no le cogió. Venga, con permiso, que está muy raro. Ah, sí, quedó. Porque crea la...
actualizó algo. Listo, entonces ya, nuevamente, ubiquémonos en distancia al río. Eso, ya así, cuando metemos edición, vámonos para eso, ahí, eso, vámonos para el centro. Damos un clic, eso, ya vámonos para el río. Eso, ahí está la linecita, lo más recto que se pueda. Un poquitico más para arriba, un poquitico más para acá, por ahí, dele otro clic y dele clic derecho. Listo, ya aquí nos va a pedir que ya al dar clic derecho nos dicen que ya se va a crear la entidad. Entonces no, todavía no le deja aceptar porque hay que ponerle un nombre. Aquí en leyenda le vamos a poner Río Acaciitas. Sí, venga, la primera pregunta que hizo el doctor. Sí. Yo hice aquí y mira que la línea de aquí está aquí y me equivoqué y luego volví a hacerla. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo si ya guardaron todo, distancia? aquí entonces se puede ir para seleccionar, para borrarlas. Acá. Seleccionar, sí. Seleccionar. Y seleccione las dos líneas. Pues dele clic o selecciona un clic acá, otro acá, que las pase. No entendí. No, pues haga clic por acá. Por acá. Sí, y desde ahí déjenlo hecho. Deje el clic. Muy bien. Y pásenlo por la línea. Y suéltenlo. Ya. Estamos en distancia del río. Distancia del río. Vea. Entonces, aquí y acá. Sí. Eso. Listo. Ya. Y. ¿Dónde vas? Perdón. No, bueno, mismo. Será conseguido. Permiso. Pero está aquí. Sí, Distancia del río. La línea, ¿verdad? De la sí, línea. pero está. ya, pero no estás en... Ah, no, estoy en la línea. No, que hay una cosa, no. Vea, me pareció. Pues la línea sube. Sí, sí. No importa, le hizo una línea, pues. En azul. Quedó con doble Y línea. centro de aquí. Cuando uno necesita volver a subir. Eso, ya sí, ahí están, es que no están creados. Tenemos como una valla de refresco o algo de información que Listo, entonces. entonces ya si ubicamos el predio, ubicamos el río, ¿cierto? Sí. Entonces le damos, Aquí el lápiz. le damos clic en el lápiz. Lápiz. Luego. Ya y se lo quitó, ¿sí? Ahí Ah, está sí. activado esto, sí, que esté en distancia de río. Luego en, Primero que esté en distancia del río. sí, que esté en distancia de río. El Luego, lápiz. el lápiz. Pero vea que ahí, como ya estaba activado, se la desactivó. Entonces la activé otra vez. Uno como sabe que se activa porque selecciona las opciones. Y el de la mitad, no, ese no es el de la mitad, el de luego ese, que es añadir una línea. Entonces le damos clic en el centro. Sí, Listo, clic. clic, denle un clic y suéltelo. Y ya vámonos hacia arriba, lleve el cursor hacia Pero arriba. hundido. No, sin hundirlo así. Llévelo así. Hasta acá. Hasta arriba, sí, y dele clic ahí en Izquierda o derecho. normal. Y ya Ahí sí, estuvo, ya que listo. quedó la línea, dele clic derecho para que crea la entidad. Dele clic derecho. Eso, y ya sí le vamos a poner en leyenda Río Acaciitas. Entonces, estamos haciendo, ya nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer esta entidad. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Nos ubicamos en el río Acaciitas, en distancia río, en esa capa. Sí. Activamos la capa en el lapicito, le damos en añadir línea, nos vamos para el centroide, le damos un clic normal, no que dejamos hundido, sino que le damos clic, nos vamos hacia el río, Sí. donde creamos que es la mitad del río, le damos clic y ya con ese clic Clic derecho. le damos clic derecho y nos sale Leyenda. esta ventana que nos permite decir Aquí es el en río. leyenda cómo se llama. Se llama Río Clic derecho. Acaciitas y aceptar. Le ponemos el nombre Pero y venga, le aceptar. damos doble clic en la línea del río. No ponemos nada en ID, longitud, X. No, la longitud ya la vamos a calcular. Un momento que ya la longitud la vamos a Entonces, calcular. damos- Entonces, Aceptar le damos aquí en distancia. Y derecho. Sí, clic derecho.
¿Y qué más? ¿Y cuál era el ¿Dónde problema? está? La distancia. Tienen que ver, a ver, No, miremos. usted ya tiene esta y esta también. Ahí, dale clic derecho. Dale clic derecho. Acá. Ahí. Sí, Y aquí le das leyenda. En leyenda, que nos Y permite sí, Río a Río Casitas. a Casitas. Te nos aparece una línea amarilla discontinua de guiones. No, a mí no me aparece. Ah, aceptar. Aceptar, sí. Sí, ok. De guión. Entonces ya creamos esa entidad. Ya le dimos que se llama Dale. Río a Casitas. Entonces ya le damos, ya como esa entidad cambio la creamos, le damos clic acá en guardar edición, ¿cierto? Al lado del lapicito de conmutar está guardar edición. Entonces nos guarda la edición de esa capa, guardamos el proyecto y ya vamos a calcular esa distancia, cuánto mide esa línea, Listo. cuánto mide. Entonces nos vamos, Yo guardé el proyecto, no hay problema. no hay problema, Sí. excelente. Ok. Nos vamos para la capa Sí, distancia al río, le damos clic derecho claro. y abrimos la tabla de atributos, ¿cierto? Sí, señor. Distancia al río, abrimos la tabla de atributos, ¿cierto? Ah, Aquí sí, sí, clic sí. derecho, abrir la tabla de atributos, nos debe de aparecer. Bien, bien, ¿Y bien. propiedades o qué? No, ahí mismo, ¿no? No, pero dale, Abrir tabla de dale, atributos. tranquilo. No, más para bajito, baje. Ahí, tabla de atributos. Sí. Nos sale esto. Sí, Ya ve que nos salió Río a Casita, ese fue lo que ahorita. Entonces, ¿Cómo en abrimos ID le la tabla de podemos atributos? dejar así, Sí. ¿sí? ¿Cómo abrimos la tabla? Qué pena. De atributos, bueno, cerrémosla. Nos ubicamos el panel capas. Ahí en capas está la capa distancia río, la que acabamos de crear. Le damos clic derecho encima y aquí en las opciones que nos muestran nos vamos a abrir tabla de atributos. Es la misma forma, es la misma tabla en la que filtramos información en los checks de catastro, ¿cierto? Listo. Aquí tabla de atributos. Y aquí en la tabla de atributos lo que vamos a calcular es la longitud, ¿cierto? ¿Cuánto mide esa línea? Muy bien. Todos la hicimos diferente porque no dimos un ángulo, pero nos va a dar una distancia de 100 y todas pues no igual, pero sí parecida. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Activamos nuevamente, si no está activado, activamos con el lapicito conmutar edición, aunque ya ustedes lo tienen activado por lo que veo, ya está activado, vuelva, ahí lo activo, ¿cierto? Que se le activen todas las funciones. Y se activa la calculadora de campo, que es como el abajo, que está ahí casi al final. Listo. Dele clic ahí, Listo. ¿cierto? Mira, clic Muy aquí, bien. calculadora de campo. Sí. Esta es la calculadora, que podemos escribir funciones, programar cositas. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a crear un campo nuevo, sino actualizar un campo que ya tenemos. Le damos clic ahí, en actualizar. Eso. ¿Qué campo vamos a actualizar? Acá en esta pestaña, si le damos clic, nos salen los campos que tenemos en la entidad. Actualizar campo que ya. Sí. Eso, actualizar campo. Y nos vamos para. Y ahí en la pestañita ponemos que vamos a actualizar el campo de legend, de longitud. Longitud, ¿cierto? ¿Qué función? Longitud en inglés es length. Aquí tenemos que escribir en inglés. Entonces acá donde dice buscar le ponemos length. Length. Aquí en buscar. Sí, Buscar ahí length. en buscar en la lupita le pone length. Length. Y buscamos la función que dice length. Geometría length. Sí, length. Esa es como longitud. Y buscamos en la lista que nos aparece, ¿cierto? Nos aparece una listica, Sí. length, uno que tenga el símbolo. Permiso. Dale. El que Ah, tenga el sí, símbolo otro. peso. No, No, mira, no, el que no, tenga, no, no, eso está muy bien, míralo, aquí está, el que tenga el símbolo Este. peso, sí. Muy bien. El que tenga el símbolo, buscamos el que tenga el símbolo pesos, Sí. length de la lista y le damos doble clic. Al hacer doble clic me aparece aquí a el lado, entonces ya le dijimos que a esa longitud le vamos a calcular la longitud, que nos muestre cuánto Sí. mide, ¿cierto? Nos debe de aparecer en la parte izquierda, nos debe de aparecer length con el símbolo de pesos, y entonces le damos en aceptar. Aceptar.
y ya nos aparece la longitud. 145 para el 146. Sí, a mí siempre es 141, pero bueno. Le damos en guardar. Ve, ¿y por qué la de símbolo pesos y no la normal sin símbolo pesos? ¿Por qué? Ah, bueno, el símbolo peso son las funciones que calcula QGIS. La calculadora de campo no solamente nos permite hacer funciones matemáticas, también nos Sí. permite programar funciones. Sí. Entonces, los que tienen el símbolo de pesos, ¿cierto? Esas funciones son como las matemáticas, son como funciones que nos hacen un cálculo ellas solas. Las que no tienen ese símbolo de pesos son como uniones, otro tipo pues de funciones que uno puede utilizar para otro tipo de cosas pues que nos permite hacer QGIS. Bueno. Entonces cuando uno hace por ahí, si vamos a calcular un perímetro, ponemos ahí perímetro. En inglés perímetro es perímetro, entonces el que tenga el símbolo pesos es el que nos va a calcular. En este campo vamos a calcular es la longitud, que es length. Entonces buscamos la que tenga el símbolo pesos, le damos doble clic, cuando aparezca azul a la izquierda aceptamos y ya nos aparece la longitud. En la tabla de atributos damos en guardar y cerramos cerremos ya, denle en guardar y cerremos la tabla de atributos. A ver, aquí le damos guardar. Sí, denle en guardar, ya como que le digo, ya usted le digo, ya denle, ciérrela. Y si todo estuvo bien, sí. ¿Debe actualizar o no? No, hágale, ciérrela. Listo, Ya. Y si todo estuvo bien, nos salió acá. Arriba, casillitas, ve, Y la esta línea porque distancia. sigue aquí. ¿Cómo? Esta línea porque sigue aquí. No, bueno, porque usted todavía no, dele clic, A mí no me aparece nada. sí, dele en la manita, es que te tienes activada todavía la función de crear, Ya. ¿cierto? Entonces mira, ya Arriba, casillitas. en la buena 140. etiqueta que En metros pusimos, cuadrados, en si metros todos- lineales. sí, todavía no le aparece metros, todavía no aparece metros. No me apareció nada. No aparece metros, aparece arriba casitas pegado con la longitud, pero ya aprendimos a poner una etiqueta básica. Mañana veremos cómo mejorar esta etiqueta. ¿Ah? Sí, ya necesitamos eso. Esa eléctrica negra se puede cambiar. Sí, no es que hicimos una etiqueta muy básica, hoy fue Sí. como para que aprendan a Porque poner una es bueno etiqueta. Es que nos metiste mucho en el cerebro. Sí, yo sí. Sí. Sí, por ejemplo, eso, vea, porque usted está en clase, pero eso no lo ve nadie. Usted se imagina un viejito que manda a decirle eso. Arriba como casitas. yo. Mañana vamos a ver esa etiqueta, cómo le ponemos cambiar el estilo, el color, ponerle espacio para que nos quede los dos punticos del espacio, 141 metros, Oye, o 146. Sí, guardemos el proyecto. Guarda el proyecto. Y bueno, yo creo que ya por hoy, ya para que nos dé tiempo a organizar aquí el salón, todo. Listo. Hasta Bueno, luego, ya gracias. por hoy Gracias. así, o mañana a la misma hora. Ayer no tuve tiempo de montar el video de la clase, hoy monto los dos, listo, y sí con toda seguridad, y les mando el link. Bueno, Listo, hasta luego, bueno, que gracias. estén muy bien, siempre a la orden, que estén siempre, gracias a ustedes por la atención, que estén bien. Hasta luego, adiós. Daniel, hoy no les corriste el cerebro. Sino que estamos, ayer nos pusimos de muy buena gente a desatrasar gente y nos atrasamos. Pero si se ponen las etiquetas, ya uno aquí Mira, puede mira, hacer. Juan. Mira, pues ya la etiqueta. Arriba, casillitas. Ya, pues para que aparezca, Pero ya me toca. toca es mejorarla. ¿Quiénes son 2 minutos para que Sí, ya me dice que, Sí. es que esa llamada era el Vea. padre Wilfred. usted entra? Aquí, no. Lo del. Carlos, tenemos que hablar del corporativo que tenemos en Urabá. Porque ese es carnudo. Sí. Son las bodegas. El